Dale. Estamos, hola chicos de YouTube y de Instagram, estamos acá en un nuevo video de deporte que vi la red y bueno, hoy vamos a tener mucha info, mucha, pero no estoy solo tampoco, ¿eh? Antes me va a acompañar alguien, pero quiero dar una pista de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco sobre todo el torneo que pasó en Barcelona. Este va a ser el primer bloque, después vamos a hablar de otros torneos más y los que se juegan. Pero ahora sí, paso a presentar a mi compañero que va a estar analizando todo conmigo, Juan. Hola Nahuel, hola amigos del tenis, hola amigos de Deporte que Viví la Red, bienvenidos a un nuevo capítulo. Y sí, como vos dijiste, vamos a estar hablando de lo que nos dejó Barcelona. Sí, sí, sí. Con muchas, muchas novedades. Pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, en Barcelona es un ATP 500 que se jugó esta semana y había muchos argentinos y había Sí, esperanza para que nos fuera bien. sí, sí, sí. Y para arrancar, ¿qué te parece si hablamos de este señor que empezó jugando bien su primer partido y después se le complicó un poco, ¿no es cierto? Marco Trungeliti, que venía de la quali, había ganado su primer partido. En el segundo partido de la quali juega con Pedro Martínez, que estuvo muy cerca de haber ganado ese partido. Sí, sí, me acuerdo que Eh, tuvo 5-4 y a punto de sacar. sí, estaba sacando para partido. Bueno, se lo quiebra en ese momento el español, Pedro Martínez, y se lo da vuelta y termina ganando el español. Pero ¿qué termina Sí, pasando, Nahuel? sí, lo que pasa es que se bajó Barceló, se bajó unos tenistas más y entró como loser. Claro, hubieron varias bajas y entró él como lucky loser, que en español sería perdedor con suerte. Sí, sí, sí. Y jugó contra un rival que era la previa fácil, Medovic, serbio. Sí, en los papeles era un partido que o sea, era jugable para Marco Trungeliti, pero bueno, se ve que por ahí por el partido anterior de la quali no lo pudo, digamos, no lo jugó bien ese partido de primera ronda. Yo tengo un detalle de ese partido, es que Marcos Trujinetti en el primer set estaba 5-3 para ganar su primer set y le quebró y terminó perdiendo mal, como que se demoró después de eso. Sí, sí, a ver, es como que le costó, digamos, arrancó bien, pero bueno, le costó. Le cuesta cerrar a Marco, es verdad eso. Sí, 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 es una falla que estoy viendo en estos últimos partidos de Marcos Trujinetti que le cuesta cerrar los partidos. Sí, sí, Sí. sí. También, bueno, otros argentinos que jugaron en el torneo fue Tommy Echeverry, que ahora vamos a hablar un poco de lo que dejó bueno, en el torneo de Barcelona. También estuvo Camilo Hugo Carabelli, Sebastián Báez y como también estuvo Nabone. Sí, y Sí, Camilo Hugo y otro más. Pero para empezar, para seguir, quiero hablar sobre un tenista que estoy viendo a este tenista que le cuesta, ¿sabes qué? El tercer partido. A este tenista le cuesta el tercer partido, siempre gana dos y dijimos, bueno, va a ganar este partido ahora. Y no, estoy hablando del señor Juan Macerúndolo. Juanma Cerúndolo, que, bueno, a lo mismo no que Marco, venía de la quali, él sí ganó sus dos partidos y entró, digamos, al cuadro principal. Eh, no sé, la verdad que, si no me equivoco, no me acuerdo con quién perdió, Nakashima. con Nakashima en primera ronda, no tuvo su buen partido. Eh, Encima, él en su partido arrancó bien, después le quebró ese día en el 5-4 y sacó para ganar el partido de Nakashima y lo ganó el primer set. Y en el segundo set estaba arriba de Nakashima y vuelve a quebrar, se recupera y otra vez le vuelve a quebrar en el 6-5. Le fue muy mal en ese partido. sí, termina perdiendo creo que 6-3, 7-5 Sí, sí. con Nakashima, que en los papeles era un rival jugable, ¿no? Sabemos que
cuando jugás contra los americanos o contra los estadounidenses, mejor dicho, tenés algo de ventaja, ¿no? Y aparte, ¿por qué? Porque los estadounidenses siempre suelen jugar Sí, mejor en cancha rápida o dura, en cancha, sí. sí, dura, Sí, exactamente, sí, sí. sí. Y dijimos, bueno, encima como que Nakashima dijimos, y viene mal porque perdió contra algunos en Houston, contra Buruchaga, mejor dicho, y dijimos, Sí, bueno, puede serle que le podamos ganar, encontrar un hueco a lo que venía haciendo, pero jugó mal Juanma. jugó mal, sí. Bueno, otro que también Sí, perdió en primera ronda, bueno, fue Sebastián vale. Báez, que perdió Sí, con, va. eh, Bech, sí, contra Lecheca, ¿no? sí, le checa, sí, sí, sí. Sí, contra Lecheca, de República Checa, Sí, sí, que ganó el primer set 6-2. sí, Después el sí, segundo sí, set, creo que lo termina perdiendo también así, creo que 6-2. Y el tercer set estuvo parejo, pero Seba Báez como que otra vez, viste, se olvidó digamos, de lo que era jugar, digamos, jugar bien. sí. A mí lo que me preocupa es que yo dije este año, Seba Valls anda bien en pista dura. Dije, llegó a una final, una ATP 250 que le venía costando y todo, y dije, va a remontar. Y creo que esta gira de polvo de la nariz europea, porque siempre le cuesta la europea, dije, va a andar bien. Y no, perdió contra en Monte Carlo enseguida, perdió ahora también en Barcelona. Y es como que le falta confianza en la gira de Europa. Sí, no, como siempre decimos y los que ya sabemos no de tenis, Seba Báez siempre le va bien en enero y febrero y Sí, después sí, se cae. Arranca sí, sí, marzo sí, y se cae. sí, sí, Obviamente, lo que pasa es que por eso es un poco preocupante, ¿por qué? Porque parecía que venía bien y venía en alza. Hoy está, si no me equivoco, top 70 en el ranking y por sí, esos sí, malos resultados terminó cayendo en el ranking. sí, 65 más o menos, están todos pegaditos ahí y Sí, es que también defendía muchos puntos en Buscané y en Marroqué y los perdió ahí. Entonces, otra vez de vuelta para retroceder en el ranking a los clásicos Seba Báez. típico. Bueno, el otro jugador que tenemos que hablar también es de Nabone, que perdió Sí, con Rublev. Más allá de que, bueno, termina perdiendo creo que 6-4, 7-5, también en primera ronda. Eh, bueno, yo, sabemos yo, que era un rival difícil yo creo para que, la nave. sí, yo creo que la verdad, yo voy a decir, ser sincero, para mí no tuvieron suerte los argentinos en Barcelona. Y No, vamos a ver en Múnich que hubo un semifinalista que jugó una semifinal de Bucané contra Nabove justamente, y, y en este Barcelona como que los rivales que le tocaron en el sorteo fueron muy malos para los argentinos, y no pudieron demostrar lo que hicieron la semana anterior. no, por ahí al que podemos destacar obviamente es a Tommy Echeverry, que le Sí, ganó a Draper. Muy bien le sí. ganó después de haber empezado muy mal el primer set. Y el otro que nos sorprendió al principio fue Camilo Hugo, que le ganó a Kachanov en Sí, dos sí, sí. sets. Creo que Y 6-3, bueno, 6-4. sí, Sí. antes de meternos en Camilo Hugo, para mí sí, Nabove como que no demostró su nivel por el rival que le tocó Rubré, que fue uno de los grandes candidatos. Después vamos a ver qué hizo Rubré para llegar. Y como que creo que a Rubré le siente cómodo Barcelona, es su casa a Rubré. Después lo vamos a hablar, pero Sí. le fue bien. Y ahora sí, nos vamos a meter con Camilo Hugo, que hizo un buen primer partido para mí. Le jugó como le tenía que jugar a los top 20. Primero quebrar enseguida, le quebró enseguida, mantener su saque, ganar el primer set y después mantenerlo igualado, porque nos mantuvo igualado el partido. Lo tuvo igualado en el segundo set y quebró en el 4 iguales y se puso 6-4, ganó doble 6-4. ¿Qué te pareció vos el partido de Camilo Hugo? No, para mí fue una de las victorias importantes de Camilo, muy importantes para mí del año.
no sé si el año, personalmente para mí, porque haberle ganado a Kachanov, cosa que otros argentinos no pueden ganarle, caso Francés Nundolo, que se le habrá Sí. enfrentado como 10 veces y nunca le pudo ganar, y Camilo Bolo le ganó en 2 sets. Sí, sí, sí. Es como que dijimos, sí, está re bien. Y después le tocó el rival difícil, el que lo tiene de hijo casi, el que yo no quiero enfrentar más. Digo, por favor, que no lo enfrente. Ahora toca Madrid, que no enfrente contra Jora. Le Ojalá, tengo un miedo. ojalá, estamos hablando de Rafael Jodar, que ellas se enfrentaron en el año 2 veces, en Marrakech Sí. y ahora en Barcelona esta semana que pasó, y las 2 veces terminó ganando el español, ¿no? Un Jodar que para muchos periodistas del tenis lo ven como top 10. Vamos a ver qué onda. Yo tengo una pregunta para más tarde. Voy a hacer una pregunta de malo que te voy a hacer decir a ver qué pensás, pero yo digo que Jora es una gran aparición que tuvo ahora, que está jugando en un alto nivel y que ojo en Madrid también, Jora. Después vamos a ver qué hizo Joran, pero ojo en Madrid. Sí, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, Hablando de Madrid, que vamos a hablar de un poco después. sí, sí, sí. Y ahora sí, me parece que vamos a tener que hablar de que nombraste al principio, que dijiste que jugó un buen torneo, pero creo que vos y tenés una curiosidad que pasó y quiero saber, porque yo la sé, pero quiero que se entere el público y vamos a hablar sobre Tommy Echeverry. Y antes de hablar de lo que pasó, quiero saber qué pasó con Borges en ese partido que perdió en el final. Bueno, eh, el partido con Borges yo creo que Tommy no lo jugó bien. ¿Mm? De hecho, creo que el primer set lo pierde 6-3. Y el segundo set, en un momento, Borges venía bien y estaba para cerrarlo en 2 sets. Lo termina cerrando en 2 sets en el tiebreak 7-6. Pero en un momento parecía que Tommy lo podía levantar. Llega el Sí, tiebreak del segundo set, arranca bien Tommy, pero después se lo da vuelta de nuevo Borges, Nuno Borges, el portugués. Y obviamente todos nos quedamos con el último punto, fue el segundo match point, que fue haber sacado de abajo del portugués. Y ahí Tommy, cuando lo va a saludar, termina el punto así, digamos, fue un ace, así un saque de abajo. Tommy no llega, digamos, a lograr digamos, a recibir ese saque. Y Tommy se termina enojando, es más, lo termina saludando en el último punto, pero todos los argentinos y Tommy nos quedamos con ese sabor de haberle dicho una mala palabra a Borges. ¿Eh? yo quiero admitir que a mí me gusta esas cosas, perdón, gente, ¿Sí? perdón. Y sí, A lo ver, entiendo y entiendo el enojo de Tommy también, ¿eh? Así sí, que lo puedo sí, entender. estamos todos enojados, ¿no? Por nosotros los argentinos y Tommy, obviamente. Sí, 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 Caliente. Hoy igual debe estar, digamos, ya más fresco, sí, digamos, el sí, tema. obvio. Eh, a ver, lo del saque que hizo Borges al final es legal, porque lo que tiene que hacer con el saque es Sí, pasar la red con la pelota. Hizo bien, digamos, es legal. Muchos jugadores actuales lo sí, hacen. Nick Kiro, Bulky en su momento también lo hace, también, Bulky. Mutet, lo que el francés que lo hace es casi siempre. Pero, Sí, viste, hacerlo en el último punto es como, da, sí, es que es ¿no lo jodido, hiciste antes? sí. Digo, y aparte que Nuno Borges jugó bien, hubiera sacado bien y hubieras esperado no sé, un error de Tommy o un winner de tuyo, del Sí, sí, sí. portugués. Pero entonces fue muy justa la victoria de Borges, Fue salvo justa, con ese claro. provocador, esa provocación. Exactamente, fue una provocación de Borges, porque si no me equivoco, también Borges estaba como casi ahí cerca de perdón, no de la lesión, sino como que tenía algo en la pierna, como que estaba medio cansado en el partido, y bueno, obviamente hizo eso porque para terminarlo rápido. Sí, sí, sí.
igual Tommy jugó bien el primer partido de primera ronda. Para mí es el mejor argentino, con uno más, pero vamos a hablar después, que está jugando bien este año. Lo que le falta es darle un golpe sobre la mesa para mí. Sí, obviamente, sí, ya casi no terminando. Lo de Tommy, obviamente es recontra positivo el año, más que nada por el partido que le hizo en Monte Carlo. Estamos recordando Alcaraz, el partido de cuartos de final contra Alcaraz. Eh, entonces, también le ganaste un set a Alcaraz buenísimo. Venía a Barcelona, era el momento de decir, digamos, de que Tommy haga un buen torneo, pero bueno, obviamente el partido con Borges fue otra cosa. sí, 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 sí. Y bueno, como estuvimos hablando anteriormente, vamos a hablar de este chico. Y la gran sorpresa del torneo, de estos torneos, que lo está sorprendiendo, que todo, y que eliminó a Camilo Hugo 2 veces, lastimosamente. Así que vamos a hablar de Jordan. Para mí, un buen tenista español, me gusta cómo está jugando. Sí, Rafael Podar, yo creo que tiene proyección, ¿m? Tiene buen futuro, y los partidos que yo he visto contra los argentinos me da una bronca porque digo, ¿dónde salió este pibe? Sí, a Pero mí también. tiene un juego y aparte llegó a semifinales de Sí, Barcelona. Muy y bien. también ganó Marroqué y viene como 42 del mundo. Y si a unos cuartos de final y octavos de final de Roma, puede llegar a los 32 mejores del ranking, preclasificado. Es difícil, pero como viene el nivel de Joran, puede llegar. Sí, y estamos rezando, como vos decís, que no le toque ni un argentino, especialmente a Sí, Camino, obvio, por favor. en una hipotética primera ronda de Madrid o de Roma. No sé, esperemos que le toque, no sé, un Un, top 15, un top 20, pero sí, no sea ningún argentino. sí, 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 porque es bravo, es bravo. Sí. Después vamos a seguir hablando. Dijimos antes el que se siente cómodo en Barcelona. Parece que tuvo prácticas ahí de chico, juega muy bien y está como que recupera su nivel acá, en esta fecha. Ahora a Barcelona y dice, bueno, me acuerdo de jugar. Soy un tenista muy irregular, pero acá voy a jugar y voy a ganar. Y estamos hablando de Andrea Rublev. Andrés Rublev, que Sí, eh, mejoró esta semana en Barcelona. Bueno, terminó siendo finalista. Terminaron perdiendo hoy la final con Arthur Fils, que sí. después vamos a hablar. 6-2, 7-6. Pero es un buen torneo, Rublev. Sí, es como Yo lo vi más tranquilo, aunque que- obviamente él es muy bastante, ¿no? Que se enoja mucho. Eh, pero yo lo vi un poquito más tranquilo esta semana. sí. A mí me gustó porque es como que se siente casa y le ganó a Medjedovic, que le ganó a Trujinetti, le ganó a Borges también. Es como que hizo buen camino a Holland. Le hizo buen camino, Rubre. Es como que fue recuperando su nivel, su confianza. Ahí está, su confianza. Y jugó bien. Tuvo momentos que jugó muy bien. Sí, vos acabas de nombrarnos jugadores que por ahí hoy son desconocidos, pero que juegan bien y que tienen proyección en el caso de Jodar, ¿no? O el caso, ¿no? De también de este serbio, Sí, que me cuesta el apellido, sí. A mí también, o que también enfrentó Bejovic. sí, o que también le ganó a Borges, a Sí. quien le ganó a Tommy. Eh, pero quiero ver cuando se enfrente a un Alcaraz, un Sinner, a un Zverev. Sí, sí, ese es el tema y eso hay que verlo. Ahí hay que verlo y cómo está. Pero es como que Barcelona se transforma y dice, voy a ganar estos Sí, partidos, voy a te, jugarlo y quiero ganar. te puedo dar un dato. Sí, Acordate sí, que sí, el trainer de Rublev es Marat Safin. Y Marat Safin, para la gente que no lo conoce, fue un ex número uno de Rusia. Tuvo muchos entrenamientos en España.
y, Ah, como, sí, ahí está. y conoce mucho lo que es el tenis español. De hecho, bueno, es alguien que es muy, muy carismático, muy conocido en el mundo del tenis y también es muy querido. Sí. Y antes de meternos con el campeón absoluto que sorprendió a todos, tenemos que dar una mala noticia y es hablar de este señor que en Barcelona se tuvo que retirar por una lesión y tampoco va a jugar en Madrid, parece. Así que muy complicado Carlos Alcaraz y encima pierde el número uno también. Claro, esta semana Alcaraz juega a Barcelona para recuperar el número uno. De hecho, si salía campeón, Sí. recuperaba el uno. Bueno, se termina bajando en la segunda ronda, en los octavos de final. Él juega la Ya primera ronda. sentía Él una juega, molestia en esa primera ronda. sí, sí, había sorprendido un poco cuando había jugado contra Otto Bayaret Sí. si no me De equivoco, de Finlandia. Finlandia. Sí. Y yo vi el partido y yo vi, che, está parejo esto. O algo le pasa al Alcaraz o algo está jugando bien el finlandés, el otro jugador. Y no, no, algo le pasaba al Alcaraz, como vos decís, tenía una lesión, una carga que tiene sentido porque acordate que él viajó directo de la Sí. final de Monte Carlo a Barcelona, directo. Y creo que me parece que se tiene que tomar y tiene que tomar un tiempo y pensar que para mí nadie, ni un tenista, hasta Rafael Nadal intentó jugar los 5 torneos y no se dio. Para mí, Alcaraz, si quiere seguir jugando, seguir manteniendo todo uno, tiene que decidir jugar Monte Carlo o Barcelona. No va a poder jugar todos los torneos a partir del año que viene. Para mí, porque siempre se ha tocado ahí. Sí, sí, como vos decís. Obviamente esta es otra generación, pero pasaba que un Nadal, por ejemplo, te jugaba un Monte Carlo, un Barcelona, Madrid, Roma y directo Roland Garros. O sea, te jugaba los 5 torneos, aunque obviamente tengan una carga o algo, te lo jugaban y a veces lo ganaban. De los cinco Sí, torneos por ahí que son más jugados, ¿no? De polo ladrillo que acabamos de nombrar, de Monte Carlo a Roland Garros, y un Nadal te lo jugaba todo y a veces te lo ganaba todo. sí, Es pero otra generación. era complicado porque hubo una temporada que Nadal intentó jugar todo y se lesionó en su momento. Es complicado agarrar esas 5 torneos seguidos, porque hay muy poco de descanso también. Y encima cambió el calendario. Ahora se juega una semana y media Madrid-Roma, entonces jugás antes Madrid-Roma, porque antes se jugaba dos ATP 250 entre una semana Claro, de ahora Barcelona. por la ampliación, ¿no? del cuadro en los dos Master 1000, sí. Sí. Y bueno, y ahora sí, para terminar este bloque de Barcelona, vamos a hablar sobre el campeón de torneo. Y el campeón de torneo fue un tenista que algunos medios decían que iba a ser, que iba a ser la sorpresa. Y yo confié un poco, pero no me esperé tan gran resultado. Que siga a la final y la gane. Estamos hablando de Finn. Arthur Fils, que es de Francia, eh, hoy jugó la final y le ganó a Andrei Rublev por 6-2 y 7-6. La verdad que Fils jugó muy bien hoy la final y además para mí fue el jugador del torneo. Sí, jugó. Estuvo ahí entre Rublev y Fils, digamos, más allá de que fueron los finalistas. Ojo con Fils que levantó, Sí, levantó. yo tengo dos cositas para decir. Para mí fue el mejor. Finn tuvo un muy buen saque, jugó muy bien y se recuperó de una lesión. Eso sí, y que aprovechó el cuadro de que se estaban bajando todo, perdían todos, perdió en su momento Alcaraz, perdió Nakashima, perdió varios y encima quiere llegar al top, ahora está en top 25, quiere llegar al top 20 para no enfrentar en tercera ronda a los 8 mejores de Roland Garros, Claro. porque si está 25 puede enfrentarse con 8 mejores de ranking.
y puede enfrentarse en tercera ronda con Alcaraz o Sinner. Entonces le viene bien esta victoria. Le vino bien. Sí, sí. Ahora igual viene Madrid y Roma, sí que es una buena oportunidad para Fix. Para muchos Sí, sí, también, sí, para mucho. que ya Que vamos a hablar un estaremos. poco. Sí, vamos a hablar un poco sobre lo que se viene. Pero bueno, con esto ponemos fin en esta parte, en este bloque. ¿Te gustó cómo analizamos esto? ¿Cómo lo pasaste este bloque? Bien, bien, muy bien. Contento de seguir, ¿no?, haciendo videos con vos, Nahuel. Y bueno, nos vemos en el próximo bloque. Sí, nos vemos en el próximo video. Chao. Chau, chau. Chau, amigos. ¿Cortaste?